Muy buenos días, otra vez estamos de nuevo reunidos como iglesia. Les habla el hermano Alexander Castellanos. Antes quiero decirles que estamos ubicados en Ciudad Merliot. Esta ciudad pertenece al Departamento de la Libertad y está aledaña a la ciudad de San Salvador. Damos estas aclaraciones porque varias personas a través del sitio web o hermanos que vienen de otro país preguntan a dónde estamos ubicados y da la impresión que a lo mejor es lejano a la ciudad capital. Es cuestión de la ciudad capital llegar acá en unos 20 minutos. Vamos a seguir estudiando 5 verdades acerca del juicio final. Ya hemos visto 2 de ellas. La primera es de que habrá día del juicio final. La segunda es de que el Señor será el que le juzgará. Y ahora vamos a estudiar que sería la tercera. Usted estará allí, basado precisamente en Apocalipsis capítulo 20, los versos 12 y 13. Tenemos que entender, mire lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 20. Es decir que con las siguientes palabras el apóstol Juan continuó: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Tampoco en el juicio habrá acepción de personas para con Dios. Y esto lo tenemos en Romanos capítulo 2, versículo 11. Pero si vamos también al libro de los Hechos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, y el versículo 34, noten lo que dice. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Entonces se llama este juicio, o se llama a este juicio a todas las personas, tanto a las personas importantes como a las que no son. Es decir, doy esta aclaración porque podría pensarse que el juicio final va a ser para un grupo escogido. No, no es así, y a través del estudio usted lo va a comprender mejor. No habrá persona ausente ni se hará excepción alguna. No habrá esa situación. El siguiente versículo dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Esto lo dice el versículo 13. Es decir que por todo el libro de Apocalipsis, la muerte y el Hades aparecen asociados. Noten, por ejemplo, volviendo otra vez a Apocalipsis, pero consultando en el capítulo 1 y el versículo 18. Dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Luego, si pasamos al capítulo 6 y el versículo 8, dice: miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. La muerte es la suerte que les es común a todo ser humano. Esta es una realidad. Y el Hades es el destino que también les es común
a todo ser humano. Usted recordará que el cuarto jinete del capítulo 6 tenía por nombre muerte y que a este lo seguía el Hades. Yo en el pasado, en el estudio de la vida de Cristo, he dado amplia lección sobre Lucas capítulo 16, donde se habla de el rico y Lázaro. Y ahí se ve bien clara esta situación del Hades. A través de lo que vamos a estar estudiando, yo puedo hacer referencia a Lucas capítulo 16. A lo largo de la historia de la humanidad, la muerte se ha llevado los cuerpos de los hombres y el Hades ha hecho lo mismo con las almas de ellos. En el último gran día, la muerte y el Hades se verán obligados a liberar todos los cuerpos y las almas que han tenido cautivos. Es decir, estoy hablando de que las almas de todos los que han muerto han ido al Hades, ya sea al lugar de salvación o ya sea al lugar de condenación. Y esto según lo que cada ser humano hizo mientras estaba vivo. Entonces, la frase que tenemos, que el mar entregó los muertos que había en él, es algo completamente desconcertante, porque los cuerpos y las almas de los que mueren en el mar los tienen la muerte y el Hades, al igual que los de los que mueren en la tierra. Es decir, que hay que entender esta situación. Bueno, muchos piensan que estas misteriosas palabras reflejan un antiguo concepto generalizado de que una apropiada sepultura, o sea, algo que los desaparecidos en el mar no recibían, y era de vital importancia para la existencia después de la muerte. O sea, pensaban que tenían que recibir una sepultura digna. Así, las palabras que tenemos aquí, pues en el capítulo 20, versículo 13, eran tranquilizadoras en el sentido de que Dios puede resucitar y resucitará a todos los muertos donde sea que hayan muerto, y cual sea la manera como hayan muerto, sea que hayan muerto en tierra, sea que hayan muerto en el mar. Es decir, signifique lo que signifique la frase, ello no cambia el mensaje que se desea transmitir. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Algunos relacionan el versículo 13 con pasajes en los que se recalca que uno no puede esconderse de Dios, ni siquiera estando en las partes más remotas del mar. ¿Ve? En otras palabras, no hay lugar donde los pecadores puedan librarse del juicio de Dios. Y esta es una realidad, es una realidad. Entonces lo que tenemos que nosotros ver acá es que ello no cambiará el mensaje que se desea transmitir. O sea que este es que absolutamente nadie se puede liberar del juicio. En todas las épocas ha habido hombres que han buscado la voluntad de Dios. En todas las épocas ha habido hombres, y es lo que más ha predominado, seres humanos que realmente se han pervertido, han hecho el mal en una forma descomunal. Yo no estoy hablando que el juicio va a ser
sobre estos nada más. Nada más estoy diciendo de que estos hombres malos, como toda persona, no escapará al juicio final. Esa es la realidad. La referencia que se hace a que el mar, la muerte y el Hades entregarán sus muertos es una manera figurada de referirse a la resurrección de los muertos. Jesús dijo que vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan capítulo 5, versos 28 y 29. Esta es una realidad que se mantiene hasta el día de ahora y seguirá mientras el Señor no venga por segunda vez. Esto no se puede cambiar. Esto tenemos que entenderlo, que así será. Entonces, según se afirma, también el apóstol Pablo, note lo que dice en Hechos capítulo 24, versículo 15. Dice que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. ¿Ve? Tenemos que entender esta situación. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la mayoría de los pasajes neotestamentarios sobre la resurrección se refieren a la resurrección de los justos. Y después de todo, el ser resucitado es una perspectiva que emociona solo a los que recibirán gloria y honor. Es decir, no obstante, ¿qué es lo que vemos? Que varios pasajes, como los que se citan aquí, nos hacen saber que la resurrección será general, que tanto justos como injustos resucitarán. Esta es una realidad que no podemos nosotros cambiar. Entonces, cuando Cristo venga por segunda vez, noten lo que dice 1 Corintios capítulo 15, verso 52. Los muertos serán resucitados y los vivos serán transformados. Y después todos enfrentarán el juicio. Pero fíjense viendo hoy esta aclaración también. Da la impresión que para que se dé esto va a ser un proceso largo. Va a ser un proceso de uno por uno. ¿Ve? Y no quiero dejar la impresión de que el Señor tomará, imagínense, para juzgar a millones de personas de esta tierra, 7,000 o más millones de esta tierra. Imagínense cuánto tiempo le tomaría si lo hace a la forma humana. Hay que entender que Dios lo va a hacer en un abrir y cerrar de ojos, porque Él es Dios y Él tiene el pleno poder para hacer esta situación. Por eso tengo que hablar claramente que esta situación, algunos rechazan la idea pues de que los justos comparecerán ante el trono el día del juicio. Insisten en que el gran evento es solo para juzgar a los malos, a los inicuos, y eso no puede ser de esta manera. Estas personas por lo general enseñan que los justos van directamente al cielo cuando mueren. ¿Ve? Es cierto que hay algunos pasajes en los que se dice que el cristiano va al Señor cuando muere, y los vamos a leer. Los vamos a leer para tener aclaraciones al respecto de esta situación. Por ejemplo, vámonos a 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 8. Dice ahí: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Luego vámonos a Filipenses capítulo 1, versículo 23.
Filipenses capítulo 1, verso 23, nos dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Sin embargo, no es el propósito de estos pasajes hacer una afirmación definitiva acerca del estado intermedio de los muertos. Su propósito de estos pasajes es hacer hincapié en que la muerte es una victoria para los fieles. Entiéndase esto, la muerte es una victoria para los fieles. Los que creen que los justos no estarán presentes el día del juicio, también citan pasajes que dicen que los creyentes no vendrán a juicio. Pero lo vamos a recordar. Al inicio de este mensaje leíamos este versículo, pero quiero que usted lo tenga bien grabado. Mire lo que dice Juan capítulo 5, verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Sin embargo, tales pasajes, hermanos, usan el término juicio para dar a entender condenación, no el día del juicio final. En la versión Reina Valera se usa la palabra condenación, y la enseñanza bíblica generalizada acerca del mundo del Hades, de la resurrección y del juicio dice que todos, óigase bien, todos los que han muerto están actualmente esperando el juicio. Desde Abraham y antes, Adán y Eva están esperando ese juicio. Que están en un lugar del Hades, ya sea de condenación o de salvación, es una realidad. Hay que entender esto. Observe, por ejemplo, que la frase que había de estar presente al Señor, es seguida de inmediato por una declaración en el sentido de que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Vamos a leer otra vez. Lo hemos usado varias ocasiones. Vámonos a 2 Corintios, capítulo 5, versos 8 y 10. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Por el otro lado, la Biblia enseña que los justos están tranquilos. Esta es la realidad. ¿Por qué están tranquilos? Mientras esperan el día del juicio final. Un cristiano o una cristiana que ya ha fallecido y que durante sus vidas fueron fieles al Señor, están tranquilos esperando el día del juicio final, debido a que ellos saben que han sido salvados por la sangre de Jesús, y que los injustos, por el contrario, no están, usando esta frase muy popular, muy nuestra, no están nada a gusto, ¿ves? No están nada a gusto, y cuando yo uso esta frase nada a gusto, es muy suave. Están sufriendo en el lugar ya de condenación. Entonces nosotros podemos ver, sin embargo,
hay que reconocer que el énfasis de Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 15, es sobre el destino de los incrédulos. ¿Ve? Como ya se señaló anteriormente, el propósito primordial de Apocalipsis capítulo 20, versos 11 al 15, es presentar el destino eterno de los que siguieron a Satanás y a las dos bestias. Esto lo hemos dejado bien claro. Y que el destino de los creyentes se comenta, y ustedes, empezando con su servidor, todos nos vamos a gozar enormemente cuando veamos los capítulos 21 y 22 de este hermoso libro de Apocalipsis. Entonces, es importante hacer notar que los detalles del pasaje, por ejemplo, tanto los grandes como los pequeños, están delante del trono. Todos los que se llevan a la muerte, el Hades y el mar, están de pie, o todos los que se llevaron, perdón, la muerte, el Hades y el mar, están de pie ante el Señor. Entonces, nosotros podemos ver pues que concuerda con la enseñanza bíblica generalizada en el sentido de que el día del juicio es tanto para los justos como para los injustos. Esta es una realidad innegable. Usted no puede decir, no, yo no voy a recibir este juicio el día del juicio. No, ¿ve? Aquellas personas que blasfeman del Señor, aquellos que niegan ni que existe, lo van a recibir y se darán cuenta. Y aquellos cristianos y cristianas que hicieron su voluntad van a recibir un juicio, pero será un juicio de gloria. Es como cuando se emiten juicios aquí en la tierra y que hay reos que de verdad son inocentes, pero son llevados a juicio. Son llevados a juicio. Y cuando el tribunal designa o llega a la conclusión de que son inocentes, pues aquella satisfacción es totalmente mayor para esta persona. El apóstol Pablo escribió a los cristianos de la siguiente manera. Ya hemos leído 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Ve? También en Romanos capítulo 2, versículos 6 al 8, él dio la siguiente descripción de lo que ocurrirá el día del juicio justo del Señor. Y entiéndase, el juicio justo, ya he dado estas explicaciones anteriormente. El juicio es justo, es dar la retribución de lo que corresponde a cada quien. Al que le toca condenación, ese juicio justo. Al que le toca salvación, ese juicio justo de parte de nuestro Señor. ¿Ve? No podemos concluir diciendo, no, si el Señor es misericordioso, si el Señor es aquí y Él no puede actuar de esa manera. No, esto es un acondicionamiento humano cuando una persona muere y definitivamente se entiende de que no anduvo en los caminos del Señor, y entonces los humanos le salvan. Los religiosos equivocados también le salvan. Dicen palabras absurdas en cuanto a que está en un mejor estado. Totalmente erróneo es eso. Pues leamos Romanos capítulo 2, versos 6 al 8. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo
a los que no son contenciosos, a los que son, perdón, a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. También el apóstol Pedro observó que el juicio comenzará por la casa de Dios. Miren lo que tenemos en 1 Pedro, capítulo 4, y el versículo 17. Dice acá de esta manera. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Entonces, en Mateo capítulo 25, yo no sé, hoy este día el hermano Oscar Martínez habló sobre Mateo capítulo 25 y muy excelente mensaje de nuestro hermano Oscar Martínez por la radio. ¿Ve? En Mateo capítulo 25, los que hicieron buenas obras son juzgados al mismo tiempo que los que no las hicieron. ¿Ve? Que los que no las hicieron. Y ahí en Mateo capítulo 25 vamos a leer esta porción porque es muy importante. Mateo capítulo 25, vamos a leer los versículos 31 hasta el 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces noten este versículo. Dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos, noten otra vez este versículo, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, aquí en Mateo capítulo 25 es muy claro. Los que hicieron buenas obras son juzgados al mismo tiempo que los que no las hicieron. Hasta el mismo libro de Apocalipsis indica que el acontecimiento en el que se dará
el galardón a los fieles tendrá lugar en el mismo momento en que la totalidad de los muertos serán juzgados. Mire, consultemos por ejemplo lo que ya hemos estudiado aquí en Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 18. Dice: y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los ángeles, y de destruir a los que destruyen la tierra. Muy claro, muy hermoso. Las Escrituras pues enseñan que un día todos estaremos de pie ante Dios. Esa es la realidad. Un día estaremos de pie ante Dios. El propósito del día del juicio, en lo que los fieles se refiere, parece reivindicar a los justos. Hay personas que, habiendo sido acusadas injustamente, lo que decía anteriormente, pidieron ser juzgadas para demostrar su inocencia. Por ejemplo, de nosotros en el ámbito de la iglesia, se pueden decir cosas injustas acerca de nuestra persona, y muchas veces dentro de la misma hermandad, algún hermano, alguna hermana puede decir cosas injustas acerca de nuestra persona. Me pongo en el caso de mi persona, pero cuando yo oigo aquello, yo sé que no es así. Yo sé que no es así. Entonces, bueno fuera demostrarle a la persona que declara esta mala situación que está buscándose su condenación por estar juzgando equivocadamente. Entonces, nosotros tenemos que entender que las Escrituras enseñan que un día todos estaremos delante de Dios. Tenemos que entender pues esta situación, que cuando uno es inocente, es inocente. Y esto no tiene lugar a que se ponga en tela de juicio. Hago 3 interrogantes. ¿Significa lo anterior que conocemos todo lo que tiene que ver con el juicio? Segunda interrogante. ¿Significa que entendemos exactamente qué ocurrirá? Y tercera interrogante. ¿Significa que podemos responder a todas las interrogantes relacionadas con el juicio? Bueno, una interrogante difícil de responder es: ¿por qué es necesario el juicio si la persona sabe desde el momento en que muere cuál es su estado y cuál será su destino? Lo que le decía de Lucas capítulo 16, versos 19 hasta el 31 de esta historia de Lázaro y el rico, que se ve claramente cómo es que Lázaro estaba en el lugar de salvación y el rico estaba en el lugar de condenación. ¿Por qué? Porque Dios había echado suerte, había tirado los dados o las cartas. No. Estaba en ese lugar porque ese era el lugar que se habían ganado. El Lázaro, Dios lo había puesto y está puesto. No es algo del pasado, está puesto en el lugar de salvación porque hizo la voluntad de Dios. Y ustedes dirán, pero si la iglesia no estaba establecida, si la iglesia todavía no fue bautizado, no. Tenemos que entender que antes de eso el Señor no exigía tales condiciones para la salvación. Luego el rico estaba en lugar de condenación. ¿Por qué?
porque en vida Él no hizo la voluntad de nuestro Señor. Entonces, puedo decirles pues claramente esta situación que se ve acá. No se trataba tanto de la determinación de inocencia o de culpabilidad, sino de la demostración de justicia y de la condenación de los que son culpables. Esta es la realidad que se presenta claramente. Es decir, que Dios otorgará el galardón a los justos y se ejecuta el castigo de los malos. Esa es la plena realidad. Entonces, la respuesta a cada una de las tres interrogantes es un rotundo no. Esa es la realidad. ¿Ve? Es un rotundo no. Cada vez que nos enfrascamos en debates sobre lo que ocurrirá más allá de la muerte, es como, fíjense el ejemplo que voy a poner, si bebés no nacidos, o sea, bebés que están en el vientre, aún se pusieran a debatir sobre la naturaleza de la vida más allá del nacimiento. ¿Ve? Entonces, no podemos ver, es decir, sin embargo, podemos saber lo que Dios quiso que supiéramos. ¿Qué es lo que Dios quiso que supiéramos? Que habrá un día del juicio, que toda persona estará allí y que toda persona será juzgada. Toda persona será juzgada. Por eso termino diciendo lo siguiente. Esta tercera verdad acerca del juicio final que usted necesita conocer es que usted, yo, todos estaremos ahí ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo el día del juicio final. Esa es la realidad que la Sagrada Escritura nos presenta. Yo, como un siervo transmisor de la palabra, solo he hecho eso, transmitir lo que la Sagrada Palabra nos enseña, la voluntad de Dios Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo nos presenta. Dios bendiga su palabra.